Buenas noches, ingeniero. Nuestro grupo es el número 5 y está conformado por Pablo Bermúdez, José Macías Cedeño y mi persona, Ronaldo González. Nuestro tema a tratar es sobre condensadores. Vamos a hablar una pequeña definición sobre lo que es condensadores. El condensador es un intercambiador donde se transmite al medio secundario, puede ser agua o aire, el calor de los vapores del refrigerante que proviene del compresor. Allí el refrigerante se licuará. Durante este paso se produce un cambio de estado, vapor a líquido. Este proceso se denomina de disminución del calor latente. La unidad compresora tiene como misión aspirar el vapor del fluido frigorígeno, formado en el evaporador, comprimirlo hasta un valor apto para la condensación y una vez licuado en el condensador, utilizarlo nuevamente en el proceso de refrigeración de la cámara frigorífica. La elección inadecuada del condensador puede generar consecuencias negativas para el sistema de refrigeración y compresor. Cuando el condensador es demasiado pequeño, hay una pérdida de la capacidad de refrigeración en el sistema y no llega a las temperaturas deseadas, ya que el intercambiador de calor no es capaz de disipar al exterior todo el calor absorbido en el evaporador que se generó durante el proceso de compresión. Como resultado de esto, hay un aumento de la presión en el lado de alta y para que el compresor garantice la compresión, se genera un esfuerzo adicional en el motor, que es el aumento de corriente. Por lo tanto, aumenta el consumo de energía y temperatura en el interior del motor, lo que puede causar la entrada en acción del protector térmico o en algunos casos la carbonización y la rotura de alguna placa. Vale la pena recordar que el condensador tiene que pasar por el proceso de control y mantenimiento efectuado periódicamente o cuando sea necesario. La eliminación del polvo o la suciedad acumulada durante el uso. Un condensador sucio significa un aumento en el consumo de energía y pérdida de la capacidad del intercambiador de calor, reduciendo así la capacidad de refrigeración. Ya tenemos el funcionamiento del condensador en una central térmica, es ser el foco frío o sumidero del calor dentro de un ciclo termodinámico del grupo térmico. Por tanto, su misión principal, como ya lo hemos dicho, es condensar el vapor que proviene del escape de la turbina de vapor en condiciones próximas a la saturación y evacuar el calor de condensación, en este caso calor latente, al exterior mediante un fluido de intercambio, agua o aire. A continuación tenemos un video en donde se explica el proceso en un ciclo de refrigeración. Aquí podemos observar el video. A continuación mi compañero sigue con la exposición. Bien, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre lo que es el diagrama de partes de un condensador. Entre las partes de un condensador tenemos lo que es el cuello. Este es un elemento de unión con el escape de la turbina del vapor, en la cual se une la parte más estrecha con la turbina y la parte más ancha, esta se suelda a la carcasa del condensador o cuerpo del condensador. Como otra parte del condensador tenemos lo que es la carcasa o cuerpo, que esta es la parte más voluminosa, sería en este caso, en la cual constituye el cuerpo propiamente del condensador, y este alberga o lo que son los tubos y las placas. Bien, tenemos lo que es las cajas de agua. Las cajas de agua no es más que el colector a la entrada y a la salida del agua de refrigeración o el agua de circulación. Y el objetivo de este es repartir
de manera uniforme el agua entre todos los tubos de intercambio. Lo que son los tubos, estos son los elementos de intercambio térmico entre el agua y el vapor. Las placas de tubo son dos placas perforadas que soportan los extremos de los tubos. Esta constituye lo que es la pared física entre la zona del agua, más bien dicho sería lo que son las cajas del agua y la zona de vapor del interior de la carcasa o del interior del cuerpo del condensador. Lo que son las placas de soporte, estas placas son placas perforadas situadas en el interior de la carcasa o cuerpo del condensador, atravesadas perpendicularmente por los tubos. La misión de estas placas sería lo que es alinear y soportar los tubos, así como impedir que estos vibren debido a la gran longitud que tienen. Tenemos lo que son pozos calientes. Lo que son los pozos calientes es un depósito situado en el interior del cuerpo de lo que es el condensador, el cual recoge el agua acumulada que resulta de la condensación de vapor, que en su mayoría sería agua condensada, en pocas palabras. Y tenemos lo que es la zona de enfriamiento de aire, que esta está situada en el interior de los paquetes de los tubos. Está protegida por la circulación de vapor mediante unas chapas para conseguir el acondicionamiento del subenfriamiento. De esta manera, por ejemplo, lo que es el aire disuelto en el vapor se separa del mismo mediante un sistema de extracción de aire. Esto puede ser secado al exterior. Tenemos lo que es el sistema de extracción de aire. Bueno, la misión de esto, en pocas palabras, es succionar y extraer el aire del interior del condensador para mantener el vacío. Bien, les voy a hablar sobre cómo funciona lo que es un condensador de agua. Como se puede observar en lo que es la figura, tenemos lo que es la entrada del agua, el cual el agua ingresaría con cierta temperatura, la cual recorre por todos los tubos y saldría en el punto 2 donde dice salida de agua. En ese transcurso el agua saldría con una temperatura mayor y el vapor que ingresa en el punto 3 por la frialdad cuando pasa por los tubos, por la frialdad del agua que va en los tubos, se ocasionaría lo que es la condensación de vapor. Y en el punto 4 ya se recogería lo que es el condensado. Lo que es el funcionamiento del condensador evaporativo, bueno, como se puede observar en la figura, entra un refrigerante que también ingresaría con una temperatura y saldría con una temperatura, en este caso sería una temperatura diferente a la que ingresa, en la cual intervienen algunos factores. En este caso se bombea agua hasta la parte donde dice lo que son los pulverizadores, que no es más como, se lo podría ver como que si fueran una ducha, las cuales expanden agua. Por encima de los pulverizadores se encuentran ubicados unos separadores de gota. La función que cumplen estos separadores es disminuir la cantidad de vapor de agua que es succionado hacia el exterior. Ya bien, lo que haría el ventilador es absorber como quien dice, el aire, y en este caso ya habría también lo que es vapor de agua, extraerlo hacia la atmósfera, mediante que lo que es la cantidad de agua que no se convierte en vapor, que vuelva a caer a la parte inferior, que sería la bandeja de agua, esta choca con el aire que ingresa por la parte inferior, los cuales al tener como quien dice un choque, ciertas partículas de agua se evaporan y
otra parte de agua iría cayendo por efecto de la gravedad hacia la parte inferior, enfriando lo que es el refrigerante, ocasionando lo que es la condensación. Continuando con la exposición, le voy a hablar sobre su clasificación. Los condensadores vienen en diferentes tamaños y formas. Algunos funcionan mejor que otros, pero requieren una mayor inversión inicial. Aquí hay una breve introducción a las opciones disponibles. Condensadores enfriados por agua. Los condensadores enfriados por agua pueden ser muy compactos por la excelente característica de transferencia del calor que posee el agua. Se utilizan diversos tipos de construcción, incluyendo el del casco y serpentín, casco y tubos dentro de tubos. Normalmente, el agua de enfriamiento se desliza a través de tuberías o serpentines en el interior de una carcasa sellada, en la que se descarga el gas caliente procedente del compresor. Los condensadores de agua, por ser este un fluido con gran coeficiente de transferencia de calor por convección, son más eficaces que su homólogo de aire y prestan por tamaños más reducidos para la misma cantidad de refrigerante a condensar. En cambio, la posibilidad de corrosión y ensuciamiento es mayor en estos condensadores, así como la posibilidad de congelación. Es mucho más probable que las unidades condensadoras enfriadas por agua desarrollen picaduras, algas, moho, incrustaciones, depósitos minerales, etc. Todos estos factores pueden comprometer la eficiencia del sistema. Condensadores de inmersión. Los condensadores de inmersión están formados por un envolvente metálico atravesado por serpentines con alto coeficiente de transferencia de calor por conducción que contienen el agua. El agua en este caso circula por el interior de los tubos y cede calor al refrigerante que se acumula en estado líquido en la planta baja del condensador. Este condensador, por tanto, funciona a su vez como depósito separador y permite la entrada única de líquido en el dispositivo de expansión de la instalación. El condensador puede disponerse de forma vertical o horizontal y los tubos pueden ser lisos o de superficie extendida. El refrigerante condensado se recorre en el fondo de recipientes que, como todo, dispone de un indicador de nivel y de presión. Condensadores de doble tubo. Este condensador consiste de dos tubos, uno dentro del otro. Por el tubo interior circula agua en una dirección y por el tubo externo circula el refrigerante en dirección opuesta. Este contraflujo se hace para lograr una mejor transferencia de calor. Este tipo de condensador está dotado de forma de espiral, con la que aumenta la turbulencia de los fluidos, facilitando su intercambio térmico, aunque, por otro lado, con pérdida de carga. Estos condensadores incorporan un pequeño depósito en el que el gas refrigerante acaba separando el líquido. Los condensadores multitubulares. El agua circula por el interior de los tubos mientras que el refrigerante cede su calor desde el exterior encerrado en un envolvente, también llamado calandría. Los tubos del condensador pueden ser de superficies
extendidas o lisas, y este puede estar dispuesto de manera vertical u horizontal. Los tubos pueden estar doblados sobre sí mismo en la forma de U, como se nota en la imagen, de manera que el agua realice 2 pasos antes de salir por el extremo del envolvente por el que ha entrado. En un extremo se sitúa la entrada y la salida del agua, mientras que la entrada y la salida del refrigerante se hace por las partes superior e inferior de la calandría. Condensadores evaporativos. Un condensador evaporativo es un equipo de refrigeración utilizado para aquellos casos en los que la energía en forma de calor que proviene de un sistema de enfriamiento no puede aprovecharse, por lo que se elimina generando vapor de agua, empleando simultáneamente agua y aire con medios condensantes. Se compone de un serpentín por el que circula el fluido frigorígeno, un ventilador con su motor, boquillas de pulverización, sistema de distribución de agua, tanque, bomba de circulación de agua y carcasa. Condensadores enfriados por aire. Un condensador enfriado por aire en el que no interviene en su funcionamiento la humedad relativa, sino únicamente su temperatura seca, que por lógica será más elevada. Se utiliza en instalaciones de pequeño tamaño. Consta en un serpentín o conjunto de tubos normalmente de cobre por cuyo interior circula el refrigerante. Soldados a esto y en sentido perpendicular se disponen una lámina de aluminio cuya función es elevar la superficie de transferencia de calor por radiación, por lo que estos tubos reciben el adjetivo de aleateados. Los condensadores de aire pueden ser estáticos o de tiro forzado. Los más usuales son los de tiros forzados, ya que al aumentar la velocidad del aire disminuye la superficie necesaria para realizar la condensación. Estos utilizan diversos tipos de ventiladores. Los más usuales son los helicoidales y las motos turbinas centrífugas. La aplicación de la industria. Centrales de biomasa son instalaciones para generar energía eléctrica a partir de recursos biológicos. Así pues, las centrales de biomasa utilizan fuentes renovables para la producción de energía eléctrica. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos las centrales de gas. Las centrales son centrales eléctricas alimentadas a gas de ciclo combinado. Funcionan sobre la base de un ciclo de vapor y gas. Parte de la energía eléctrica es producida por una turbina de gas directamente conectada en un alternador. Tenemos también las centrales nucleares, donde consta siempre de una turbina de vapor, un alternador, 2 o 3 circuitos primarios, secundarios y terciarios, y una o varias torres de refrigeración del fluido condensador, que suele ser agua. La eficiencia total suele estar entre 30 y 40%. Tenemos las centrales de petróleo. El vapor que sale de la turbina de vapor se envía a un condensador para transformarlo en líquido y retornarlo a la caldera para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor. Tenemos también las centrales térmicas de carbón, que una central térmica es una instalación que produce energía eléctrica a partir de la combustión del carbón. Por su parte, el vapor es enfriado por un condensador y convertido otra vez en agua,
que vuelve a los tubos de la caldera, empezando de nuevo el ciclo. Tenemos la bibliografía y esa es toda nuestra exposición. Muchas gracias.